Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Buenos días. Vamos a esperar unos minutos y en breve comenzamos. Si damos tiempo a que se puedan unir más personas. ¿Qué tal? Buen día a todos. Buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Vamos a esperar unos minutitos más. Muy bien, perfecto. Buen día a todos. Mi nombre es Mariano Winghouse. Vamos a comenzar con la presentación de hoy. Les comento un poco. Yo pertenezco al equipo de gestión de capital humano y estoy a cargo del ciclo de talleres y webinars que vamos a tener en nuestra empresa durante este año. Estamos muy contentos por contar con su participación y antes de empezar quiero contarles un poco acerca de gestión. Nuestra empresa, Gestión, cuenta con más de 20 años de experiencia en capital humano. Contamos con varios servicios, como ya ustedes conocen, entre ellos está nuestra encuesta de remuneraciones y beneficios, que es muy importante, referente para todo el interior del país. Hemos trabajado con más de 100 empresas de diferentes rubros y, bueno, nos dedicamos básicamente a brindar datos precisos y actualizados sobre los salarios y beneficios en los diferentes sectores y posiciones de las empresas. Así que es muy importante ese servicio para todo el interior del país. Además, quiero contarles que como es habitual, este año volvemos a realizar el Foro de Compensaciones y Beneficios. Ya son 14 años consecutivos en el que Gestión viene realizando este evento que es muy importante, trascendente para muchísimas empresas en todo el país. En esta ocasión lo vamos a realizar el 15 de agosto en el Arena Maipú y vamos a contar con, brevemente les explico un poco las temáticas que vamos a tener en el evento. Vamos a contar con especialistas en economía. Vamos a tener la mirada de nuestra directora, Paula Piariet, para ver expectativas en compensaciones y beneficios a futuro, observando también cómo va a evolucionar el mundo laboral y el empleo a futuro. Y a su vez, vamos a observar datos macroeconómicos para el segundo semestre de este año. Vamos a tener además la presencia de empresas del sector de la minería. Vamos a contar con especialistas en inteligencia artificial. En fin, una serie de variantes que vamos a tener y muchísima información que creemos que les va a ser de mucha utilidad y que será muy interesante. Así que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden buscar en LinkedIn y en Instagram. Y allí van a tener toda la información para poder comprar las entradas o inscribirse para el evento virtual, que es gratuito, a través de la plataforma Eventbrite. También pueden ingresar en nuestra página web y van a encontrar una landing page para inscribirse al evento. Bien, vamos a pasar obviamente al tema que nos convoca hoy. El webinar de hoy va a estar destinado a observar distintas problemáticas que comúnmente suelen suceder en las empresas relacionadas con el robo o pérdida de información digital. Y por lo tanto vamos a ver mejores prácticas que pueden tomar las empresas, ¿no? Y mejores decisiones que se pueden tomar, sobre todo desde el área de capital humano, para implementar políticas de seguridad frente a estas amenazas virtuales. El objetivo obviamente es una mejora en la infraestructura digital de las empresas.
Entonces, nada, es un tema súper importante y sobre todo para las empresas que están pensando o incluso ya han iniciado la digitalización de sus procesos. Así que bueno, les contamos brevemente que este evento va a tener una duración de 45 minutos aproximadamente, perdón, 1 hora aproximadamente. Los primeros 45 minutos se los vamos a dedicar a la disertación y se van a tomar los últimos 15 restantes para que puedan realizar preguntas. Paso a presentar a las profesionales que van a conducir la presentación del día de hoy. Nos acompañan Bárbara Peñalosa, que es abogada especialista en Derecho Informático, y Cintia Narváez, también abogada dedicada al asesoramiento de empresas. Ambas son socias y tienen su propio estudio jurídico llamado Peñalosa y Narváez. Así que bueno, les digo muy buen día a las dos y Bárbara, ahora sí te doy el pie para que comiences la presentación de hoy. Bueno, muchas gracias, Mariano. Buen día a todos. Desde ya, bueno, agradecer a Gestión por la invitación de poder compartir nuestra experiencia en este ámbito. Muchas gracias. Bueno, sin mucho más preámbulo, vamos a empezar a compartir la presentación que hemos armado para el día de hoy. Un poco Perfecto. lo Bárbara, que no sé si querés brevemente contar un poco acerca del estudio antes de que comencemos con la presentación. Bien, sí, bueno, ¿A qué se desde nuestro dedican? estudio y un poco lo que venimos a contarles hoy día es lo que más o menos hacemos en el día a día, el tipo de asesoramiento en el que nos abocamos. Nos destacamos, sí, por ser especialistas en el derecho informático, lo que nos pone el desafío permanente de abarcar varias áreas del derecho, eh, pero bueno, no es solamente el derecho informático lo que hacemos en nuestro estudio, también tenemos asesoramiento de empresas. Mi socia, la doctora Narváez, que luego vamos a presentar, va a presentarse también, ella es especialista en derecho laboral y un poco es lo que hacemos en el día a día en nuestro estudio. Eh, Hemos empezado actualmente a ver una gran cantidad de ataques y de amenazas en materia de ciberseguridad. Hemos tenido muchas consultas al respecto y bueno, es por eso la propuesta que hicimos a Gestión para dar a conocer estas problemáticas y principalmente la posibilidad de prevenir este tipo de amenazas y de tener una actitud inmediata y una capacidad inmediata de responder ante la amenaza para mitigar lo que más se pueda los daños. Más o menos esa es nuestra labor diaria. Bueno, el tema que traemos entonces son las acciones preventivas para una protección integral de la ciberseguridad en la empresa. En el día de hoy, la promesa que traemos es dejarles algunos conocimientos respecto a la importancia de la ciberseguridad en el entorno empresarial, así como un pantallazo general de lo que son aquellos riesgos y amenazas cibernéticas más comunes que estamos advirtiendo, que tienen como principal foco a las empresas, y dejarles algunas estrategias de prevención, así como también algunas estrategias de respuestas cuando ya el incidente de seguridad informática se ha producido. Ya adentrándonos en el tema que nos ocupa, es importante tener una noción generalizada de lo que es la ciberseguridad. Siempre nosotros destacamos que nuestra profesión es el derecho, o sea, nosotros somos especialistas en derecho informático y en esta materia siempre es fundamental contar con profesionales en informática que nos den el soporte técnico y científico pertinente. Y en materia de ciberseguridad eso es fundamental porque justamente la ciberseguridad es un conjunto de prácticas del uso de tecnologías y principalmente procesos diseñados por especialistas para proteger los sistemas, las redes, los dispositivos, los datos personales de los cuales las empresas son responsables y así evitar daños
o el acceso no autorizado a los sistemas y a las bases de datos de la empresa. Las medidas, o sea, la ciberseguridad, tenemos medidas y estratégicas técnicas ya desde la informática que pueden ser implementadas para salvaguardar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, pero como vamos a ver más adelante, más allá de lo tecnológico, o sea, es decir, de aquellas herramientas tecnológicas en las cuales la empresa pueda invertir para proteger sus datos y su información, también hay estrategias encaminadas a la capacitación del personal, es decir, de cada una de esas personas que manipula o trabaja con esa información. Por ello, podemos afirmar que la ciberseguridad es hoy en día un más para toda empresa. ¿Por qué? Es, como ya dije, fundamental para proteger la información y los datos que la empresa maneja, ¿sí? Porque en cabeza de cada empresa, de cada responsable de los datos personales o de las bases de datos, cabe la obligación de proteger esa información, de adoptar medidas técnicas e informáticas efectivas para la protección, puesto que así lo impone la Ley de Datos Personales. Si bien este es un tema muy amplio y que podría dar lugar a otra conversación mucho más amplia, es importante tenerlo en cuenta como primer foco, proteger la información, que es el valor intangible más importante que todas las empresas hoy tienen. Así como también adoptar técnicas en ciberseguridad nos va a permitir mantener la continuidad del negocio, ¿sí? Y en la operatividad del mismo, porque como ya vamos a hablar más adelante, un ataque o una amenaza cibernética puede interrumpir abruptamente esa continuidad y luego complicar o lograr rápidamente revertir el ataque. Asimismo, como ya adelanté, respecto del cumplimiento de la ley de datos personales, hay otro número de normas, tanto jurídicas como administrativas, que terminan siendo acatadas o cumplidas por la empresa al adoptar este tipo de medidas técnicas. Y hoy en día, justamente para la reputación de la empresa, eso es fundamental. Por eso es que adoptar técnicas de ciberseguridad en el seno de la empresa también implica proteger la reputación de la misma, ya sea por el cumplimiento de normas, regulaciones, como así también para evitar fugas de datos, que eso puede repercutir directamente en la reputación de la empresa. Y asimismo, obviamente, prevenir pérdidas financieras, porque cualquier ataque cibernético importa para la empresa un grave daño concretamente patrimonial. Dicho esto, ya entramos de lleno a lo que son los riesgos y las amenazas más comunes. Es importante hacer una diferenciación entre que estas amenazas o estos riesgos pueden ser externos a la empresa, pueden provenir de terceros externos o pueden ser amenazas internas. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Estas son las más comunes, pero no quiere decir que sean las únicas. El malware, el ransomware, los ciberfraudes, y hay ciberfraudes específicos, y la fuga de información son aquellas amenazas que vamos a abordar en el día de hoy y que advertimos como más comunes y que también habitualmente o periódicamente recibimos consultas por estas problemáticas. Lamentablemente, la consulta siempre viene cuando ya el ataque se produjo. Por eso destaco este espacio que nos han brindado, porque el conocimiento acerca de estas problemáticas es el primer paso a prevenirlas. Una de las amenazas más comunes es el malware, es decir, que software malicioso de alguna manera ingrese al sistema de la empresa. Y esta infiltración en el sistema puede tener como destino directamente dañar el sistema o extraer indebidamente información.
Esta es una de las formas más comunes. Para utilizar un lenguaje más común, más coloquial, hablamos de los virus que pueden venir o pueden descargarse en un archivo, por consultar un link, por abrir un correo electrónico que lo traiga incorporado, o descargar un PDF, o descargar una imagen o un video. Y esa es la forma más habitual en la cual los delincuentes logran incluir o infiltrar este virus o este malware en el sistema de la empresa. Existen distintos tipos de malware que no viene al caso hablar de cada uno de ellos en este momento, pero sí tengamos en cuenta que hay diversos tipos de malware y, por ejemplo, algunos de ellos, uno de los más básicos, por ejemplo, van captando todo lo que yo tecleo mientras uso el teclado de la PC, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, si yo ahí introduzco una contraseña, hay un tipo de software malicioso que le permite al delincuente que lo creó conocer eh, lo que yo introduzco a través del teclado de la computadora. Ese es uno de los tantos, pero tampoco es la intención ir por cada uno de ellos. Una de las formas más agresivas de malware o de software malicioso es el ransomware, que este es un ataque, uno de los ataques más poderosos que advertimos y que una vez producidos causan enormes daños tanto en las bases de datos como en los dispositivos de las empresas. Este ataque, que en ocasiones se hace con un software malicioso específico, lo que le permite al ciberdelincuente es infiltrarse en el sistema e inmediatamente encriptar los datos. Quiere decir que a las bases de datos se los encierra y se les pone un candado a través de un código indescifrable, ¿sí? Para explicarlo de una manera sencilla. Una vez que esa encriptación se produce, en los dispositivos quedan absolutamente inutilizados, ¿sí? Por ejemplo, todo el sistema y las computadoras que pueden estar en la empresa, y eso ataca directamente justamente la continuidad, la operatividad de la empresa de forma inmediata. Es imposible acceder a todas las bases de datos y, como decíamos al principio, siendo la información un intangible tan fundamental, esa imposibilidad de acceder a la información hace que la operatividad se vea gravemente perjudicada. ¿Cómo continúa este tipo de delito? En realidad es un delito penal que nosotros lo tenemos o lo investigamos acá en Argentina como daño, ¿sí? Porque en ocasiones los dispositivos y los sistemas quedan irremediablemente dañados, lo que supone pérdidas económicas inmensas. Los delincuentes lo que hacen es exigir un rescate de esos datos, es decir, una suma de dinero que en general, por ejemplo, puede ser en bitcoins, es decir, son sumas muy elevadas, para obtener el descifrado de la información, o incluso a veces han habido casos en donde también existe la amenaza de la divulgación de los datos, dependiendo de la empresa de que se trate, ¿sí? Este ataque es uno de los más graves y realmente revertirlo es, si no complejo, en ocasiones ha sido hasta imposible. Incluso pagando los rescates no han podido acceder a la totalidad de la información que han perdido. En nuestro país han trascendido distintos casos de esta modalidad de ataque. Hay empresas que lo han sufrido, tanto empresas como entidades públicas. A lo largo de los años hemos visto que la han sufrido, por ejemplo, así Cencosud, OSDE, teniendo en cuenta el PAMI, teniendo en cuenta los datos sensibles que estas entidades tratan en el seno de su empresa, porque directamente hace a los datos de salud, que son datos sensibles que merecen una protección especial en la ley de datos personales. Los casos han sido diversos, aseguradoras, bueno, el más reciente este año, no hace mucho, hace unos meses, fue el RENAPER,
La Comisión Nacional de Valores también fue atacada el año pasado. Y luego, la problemática que esto ocasiona, más allá del daño económico inmediato que se le ocasiona a la empresa, en donde se ve afectada su operatividad y se ve afectado sus bases de datos y sus dispositivos, luego queda, si ven la noticia anterior, la UFESI es la unidad, es la Fiscalía Especializada en Cibercriminalidad a nivel nacional. Es la responsabilidad civil que puede acarrear para la empresa la fuga de datos a través de esta amenaza, porque en ocasiones luego vemos que esos datos personales quedan, se venden o se ofrecen gratuitamente en determinados portales y tienen acceso otros delincuentes que pueden llegar a cometer otros delitos en perjuicio de los titulares de los datos que han sido revelados. Ese es uno de los ataques más severos. Luego, tenemos otra modalidad de ataque ya con la irrupción de la inteligencia artificial. Los ataques se complejizan y son mucho más sofisticados. De hecho, bueno, no hay que obviamente pensar que esto es negativo. La irrupción de la inteligencia artificial nos trae muchísimos beneficios, simplificación, especialización y sofisticación de los sistemas también. De hecho, esta misma presentación ha sido elaborada con la colaboración de la inteligencia artificial. Pero así como la inteligencia artificial puede ser utilizada para fines nobles, también lo es para fines que no lo son tanto. Y uno de los casos más resonantes o más recientes también que se han ocasionado, la inteligencia artificial hoy en día permite prácticamente crear o la ilusión de que estamos frente a una persona cuando esa persona no está allí, porque se puede imitar sus rasgos biométricos, se puede imitar su voz, se puede imitar inclusive su forma de expresarse, y esto fue lo que ocasionó este deepfake, que este empleado viera en una videoconferencia como estamos hoy día, que sintiera o estuviera completamente convencido de que estaba interactuando con sus superiores y que debía cumplir determinadas directivas, entre ellas transferir 25 millones de dólares. Y esto hizo. Todo producto de un engaño. Entonces ahí es que entramos con otra modalidad de ataque cibernético, que son los ciberfraudes. Hay de distintos tipos y todos apuntan a las empresas, inclusive estos ciberfraudes que les vamos a presentar, en ocasiones actúan todos en un mismo ataque. El más conocido o que más mencionamos es el phishing, ¿sí? El phishing se puede dar a través de correos electrónicos, por ejemplo, y también hemos detectado a través de llamadas telefónicas. En ese caso, el nombre es phishing, por eso así lo puse en la presentación anterior. Es la amenaza más común o el ciberfraude más común que utilizan los delincuentes, que tienen como objetivo engañar a las víctimas para obtener información confidencial o también para acceder a los sistemas. Entonces, las excusas que utilizan los delincuentes son variadas y la forma más común es a través de correos electrónicos. La inteligencia artificial hoy en día han advertido en las fiscalías especializadas, ha provocado que el phishing paulatinamente se haga cada vez más sofisticado y más convincente, ¿sí? Entonces son correos electrónicos en donde se simula ser una entidad de confianza o un banco u otra empresa. Por ejemplo, son correos electrónicos que simulan ser de AFIP, simulan ser en el caso de Mendoza, de ATM. Hace poco ATM tuvo que emitir un comunicado por este motivo. También hace poco Aguas Mendocinas debió informar a todos los mendocinos que
delincuentes inescrupulosos estaban simulando comunicarse de parte de la entidad. Y también las formas más comunes es de bancos y, por ejemplo, correos electrónicos que se reciben. Eso afecta más a las personas en el día a día, ¿sí? A las personas en común, pero sí podemos tener en cuenta correos electrónicos que se reciben, por ejemplo, simulando ser de Microsoft para hacer actualizaciones de claves y contraseñas, y de esta manera, en realidad, quien recibe el correo electrónico y cae en el engaño de que está efectivamente ante una entidad de confianza, eso guarda un link o un documento en el cual, si yo me redirijo a ese link, a esa página, y dejo allí los datos que me están solicitando, por ejemplo, este cambio de contraseñas, lo que ocurre es que directamente estas páginas simulan ser exactamente las del banco, la entidad en cuestión de confianza, y esa simulación hace que yo coloque allí mis datos, pero en realidad claramente no es la entidad en cuestión, y los datos van directamente a los delincuentes. Lo mismo ocurre a través de las llamadas telefónicas. Y otra forma de ataque que se relaciona directamente con el phishing es el ataque por ingeniería social, que también apunta o utiliza engaños, pero ya un poco, los engaños son un poco más sofisticados y van con técnicas de manipulación psicológica de la víctima. Apuntan a su confianza y a sus emociones humanas, al miedo, a la ansiedad, a la inmediatez, y así ya sea que lo hacen para obtener la información confidencial, para acceder a los sistemas, o inclusive hemos visto para lograr que la víctima realice determinadas acciones. Estos son los tipos de fraudes que habitualmente conocemos en las noticias, que logran que la víctima, ya sea que otorgue datos, o en ocasiones logran que realicen determinadas acciones, como descargar ciertas aplicaciones, como es, por ejemplo, una que se llama TeamViewer, que es una aplicación utilizada por los informáticos para efectuar el mantenimiento de los dispositivos y no trasladarse al lugar, que permiten tener un acceso remoto a los dispositivos, ya sea celulares o computadoras, y en ese caso los delincuentes lo que consiguen es tomar el control remoto del dispositivo en el cual se ha descargado la aplicación. Y finalmente, otro de los tipos de fraudes que estamos viendo y también ocasionan graves daños económicos y apuntan directamente a las empresas más que a las personas individuales, es el fraude mediante troyanos bancarios. Al principio hablábamos del malware. El malware es como software malicioso. Los troyanos son específicamente un virus, ¿sí? Son un virus específico utilizado para justamente acceder a las contraseñas y los datos bancarios. Estas imágenes que les comparto son de casos reales, casos que hemos llevado a la justicia aquí en Mendoza. Nos pareció útil incluirlos porque es cómo se ve cuando comienza el ataque el dispositivo. Es decir, en general estos troyanos que conocemos, o los más conocidos, se llaman Grandoeiro y Mecotio. Uno cuando ingresa a la web del banco, introduce la contraseña, la clave, ingresa al home banking sin revelar datos a nadie, es cuando detecta este virus que se está en la página del banco, o de alguna billetera virtual también ha sido afectada, y aparece inmediatamente en la pantalla carteles como los que les muestro. La persona que está siendo víctima no puede acceder nuevamente ni realizar ninguna actividad en la computadora. Y de hecho, incluso si la computadora se apaga, es decir, que es lo que tienden a hacer en principio, desenchufarla o apagarla, sigue funcionando, ¿sí? Y el efecto es que en cuestión de minutos se han vaciado cuentas, principalmente, como les decía, de empresas por sumas millonarias, ocasionándole no solamente la interrupción en la operatividad de la empresa y el daño económico, en ocasiones
han directamente vaciado las cuentas de las empresas. Esto ha pasado recientemente en casos, ay, que yo los tengo acá para mostrárselos, ¿sí? El más reciente es este, de que le robaron a esa empresa 90 millones de pesos y bueno, la empresa directamente quedó en cero con todo lo que eso significaba. Atacan directamente a las cuentas de bancos de empresa. Esto es, bueno, más o menos lo que les explicaba, cómo funciona. Lo que apunta el troyano es a captar las credenciales de inicio de sesión, el número de cuenta, las contraseñas y todos los datos necesarios para realizar una transacción bancaria. Sí, también, por ejemplo, si en ocasiones, muchos de los casos que nos han llegado, el troyano se activa cuando se ingresa a la cuenta y se hace una contraseña, una transferencia. Depende del sistema del banco o de la billetera virtual de que se trate, envían un token para aprobar una transferencia que efectivamente la persona la quiere realizar. Cuando se realiza esa transferencia y se introduce el token, el troyano capta ese número y por eso es que las transferencias se realizan en cuestión de minutos, es decir, con menos de un minuto de diferencia entre cada una, sin importar los montos de que se trate. Acá capta ese token y utilizan el mismo token antes de que pierda validez para realizar todas las transferencias. Esta es una forma actual, digamos, de ataque cibernético que estamos advirtiendo, y la verdad es que se advierte de una manera bastante alarmante, más que nada por las sumas que vemos que afectan a las empresas. Y bueno, ahora sí, yo les hice una introducción de lo que son las amenazas externas o los ataques cibernéticos externos. Y Cintia, la doctora Narváez, que es mi socia, ella va a comentarles respecto de los ataques que se pueden sufrir, pero ya en el seno de la empresa. Bueno, hola, buen día, yo soy Cintia. Gracias por el espacio que nos dan a fin de poder compartir nosotros un poco de todo lo que vemos cotidianamente y nuestros saberes y brindarles de alguna manera a ustedes instrumentos para la actividad cotidiana de su ejercicio. Bueno, en cuanto a las amenazas internas, encontramos la fuga de información, también llamada como robo de datos o brecha de datos. Para poder abordar este tema nos vamos a introducir en la organización interna de una empresa y dentro de ella en su capital humano, que son los empleados. Cuando hablamos de fuga tenemos que tener presente que es la divulgación no autorizada de cierta información que es confidencial para la firma. Y esa divulgación puede ser por causas negligentes o accidentales o por causas intencionales. Sí tenemos que tener presente que cuando hablamos de datos, los datos de una empresa son muy importantes, porque si bien, como ya dijo la doctora Peñalosa, son datos intangibles, hacen a la vida de la empresa y a la continuidad de la misma dentro de los mercados y de la actividad que desarrolla. ¿Qué pasa si perdemos estos datos? Si perdemos los datos, nos llevan a tener situaciones muy graves dentro de la empresa, porque no solo advertimos pérdidas financieras, muchas veces advertimos daños muy grandes en la reputación de la firma, y nos dan lugar a reclamos legales. Como ya advirtió en su momento la doctora Peñalosa, dijo que dan lugar a reclamos por daños y perjuicios. Es importante tener presente que cuando hablamos de datos, hablamos de una universalidad de conceptos. Entre esos tenemos secretos comerciales, información financiera, propiedades intelectuales de la empresa, información sensible, que muchas veces la empresa no tiene noción de que maneja información sensible que hace a la protección de la persona en su dignidad, en su integridad, como son los legajos, y también maneja datos sensibles muchas veces en la utilización de usos tecnológicos. Muchas empresas están introduciendo en sus esquemas, por ejemplo, para el control horario, el uso de las huellas dactilares. Entonces, todos esos datos requieren de una protección específica.
y seria. Bueno, cuando hablamos del empleado, entonces, podemos ver que puede haber fuga de datos dentro de la relación laboral o fuera de ella. ¿Qué quiere decir dentro de la relación laboral? Cuando estamos ante un empleado que está activo en la firma. Este empleado puede incurrir en fuga de datos por una conducta negligente, porque, por ejemplo, no está lo suficientemente capacitado, o por error, sin voluntad alguna, mandó un mail con información confidencial a una casilla de correo que no era la adecuada. Suele suceder mucho en la actividad cotidiana porque siempre estamos apurados y tenemos que hacer muchas cosas a la vez. Y también puede suceder que esta fuga de información la realicen de forma intencional para obtener un beneficio propio. Se puede dar durante la relación o al finalizar la misma. Ahí tenemos varios casos porque dan lugar, muchos de ellos, a la llamada competencia desleal. Entendiendo la competencia desleal, todas aquellas prácticas comerciales que son engañosas, fraudulentas, contrarias a los principios éticos y legales, que rigen la competencia justa en un mercado. Estas prácticas muchas veces tienen el fin de la obtención de un beneficio personal para quien las ejerce. Hay casos muy emblemáticos que han sucedido, la justicia resuelve cotidianamente estas situaciones, pero en Mendoza hubo una sentencia muy conocida el año pasado, reciente, donde se evidenció que ciertos empleados ejercían competencia desleal en perjuicio de su empleador, ex empleador, y bueno, la justicia falló a favor del empleador y obligando a estas personas a el pago de una indemnización cuantiosa. En verdad, en este caso en particular, fue muy seria la situación porque la competencia desleal no solo se estuvo ejerciendo al finalizar la relación laboral, sino también durante el ejercicio de su actividad profesional en la empresa, utilizando la infraestructura de la firma. En estos casos es muy importante tener presente y capacitar al personal, porque muchas veces se ven con denuncias penales, no se dan cuenta que hay delitos informáticos que dan lugar a tipos penales y incurren en ellos sin siquiera saberlo. Bueno, ante estas situaciones y para poder ver cómo una empresa tiene que responder, vamos a abordar ahora las distintas estrategias de prevención que ustedes pueden utilizar a los fines de poder mitigar un poco los riesgos frente a los ciberestafas que estamos nosotros desarrollando. Bueno, como estrategias de prevención, que era un poco lo que prometíamos traerles, vamos a hacer también una separación en los temas. En primer lugar, podemos hablar de la importancia de tener una gestión proactiva de las amenazas. ¿En qué consisten estas? Bueno, pues en la aplicación de herramientas informáticas que nos ayuden a proteger la información, ¿sí? En este caso, primero es importante realizar una evaluación, una identificación de las posibles amenazas y vulnerabilidades que yo puedo tener en la empresa, ¿sí? Primero hacer un análisis previo para poder abarcar distintos puntos de protección o de prevención. Cuestiones que ya son más del día a día, o es decir, que ya deberíamos incorporarlas al utilizar el canal digital, digamos, en nuestra empresa, ya sea dispositivos que se conecten a Internet. Bueno, en primer lugar, que no está aquí en la diapositiva, pero sí siempre recomiendo el apoyo y la colaboración de un informático que es quien está capacitado para poder justamente implementar estas medidas que les planteamos. Entonces, así es la implementación de firewalls, de antivirus, que las actualizaciones de los software sean regulares, porque esto permite obtener parches de seguridad. Y cuando me refiero a software es lo más básico, hasta
el uso de Microsoft que yo pueda tener en mis dispositivos, bueno, procurar que esas actualizaciones que el propio sistema nos propone sean efectuadas periódicamente. No hace mucho, hace unas 2 o 3 semanas, una actualización para un parche de seguridad porque había detectado que a través del sistema había un canal para que justamente los ciberdelincuentes pudieran acceder indebidamente y colocar este malware del que hablábamos. También tener protocolos tanto de respaldo como de recuperación de la información. Esto es fundamental, sobre todo para la modalidad que les trajimos o les presentamos del ransomware. Esto es crucial, el manejo y el tratamiento de la información, tanto previo al ataque como inmediatamente de manera posterior a que éste se haya ocasionado. Y también ya teniendo en consideración los ataques internos, la importancia de tener un manejo de la información que es confidencial, es decir, también aquella información que hace a los datos sensibles que puedan tratarse en el seno de la empresa, es utilizar técnicas de encriptación y gestionar el acceso a esa información, determinando entre el personal los privilegios para el acceso a los mismos. Pero bueno, estas son técnicas a las que se puede acudir, son herramientas tecnológicas en las que se puede invertir, pero consideramos, y esta es más que nada lo que apuntaba esta charla, es que si bien yo puedo incorporar toda la tecnología posible, puedo acudir incluso a la tecnología más reciente y disruptiva eh, como la inteligencia artificial, que ciertamente va a ser una herramienta, yo diría, casi fundamental y muy efectiva a los fines de protección de la información. No va a haber tecnología que alcance si no hacemos foco en las personas, porque lo que detectamos en el trabajo habitual, ¿sí? En el asesoramiento que realizamos habitualmente, es que en general quienes vienen a solicitar nuestros servicios porque el ataque ya se ha producido, advertimos la diligencia de adoptar herramientas tecnológicas adecuadas, pero advertimos que el factor humano es lo que se está presentando hoy como la brecha de seguridad de la empresa a la que están apuntando los ciberdelincuentes. Es decir, los ataques comienzan porque el delincuente apunta al engaño, apunta a la manipulación de la víctima para lograr no solo de que divulgue datos o permita un acceso indebido, sino también incluso las técnicas de manipulación como las de ingeniería social realmente son muy convincentes y hacen que sea la propia persona sin voluntad, ¿sí? Sin intención ni voluntad, que es lo que requiere, por ejemplo, el Código Civil para que un acto jurídico sea tal, sin esa voluntad realice determinadas acciones que le permitan el acceso a los delincuentes para poder consumar los delitos. Entonces, es por eso que hay que enfocarse en las personas. Bueno, y enfocándonos en las personas y en los empleados que tienen las empresas y que hacen a la vida de la misma, les vamos a dar algunas prácticas que son aconsejables que sean tomadas por ustedes para el ejercicio de cualquier actividad. Una de ellas es tener un código de ética y de conductas que establezca políticas claras en el uso y en el manejo, tanto de datos como de aparatos tecnológicos. Un protocolo de finalización de empleo también es muy importante, que establezca procedimientos estrictos que deben cumplir los ex empleados que han tenido bajo su conocimiento información que hace a la empresa. También se deben tomar medidas de revocación de accesos a datos de la empresa, devolución de dispositivos tecnológicos, porque es muy importante que el dispositivo tecnológico que se utiliza para determinadas actividades tenga una tecnología suficiente que permita la protección de la documentación que allí se maneja. Y una vez que finalizan en el ejercicio de esa actividad, porque
renunciaron o porque fueron despedidos, esos dispositivos vuelvan a la sede de la empresa. Otro de los temas a abordar y que tiene que ser continuo es la educación, tanto en el manejo, como dijimos, adecuado, en la concientización de la importancia de la protección y de la seguridad, que vaya gestando en la empresa la llamada cultura de la seguridad, que es una base organizacional teniendo a la seguridad como prioridad en cualquier procedimiento que el empleado vaya a realizar. También es muy importante en esa formación la práctica en el empleado. Por eso también se fomenta hacer simulacros a la hora de poder actuar ante la supuesta estafa. Eso ayuda mucho para poder también ir aprendiendo los protocolos de cómo tienen que actuar a medida que advierten alguna irregularidad. Otra cosa importante también es la limitación al acceso de la información, limitar la información de los empleados conforme el área en donde se encuentran y dentro del área conforme el rol que desempeñan. Y como ya dijimos anteriormente, utilizando la criptación de datos, tanto en la transmisión de los datos como cuando los datos están depositados. Y también es de destacar que todas estas acciones tendentes a la educación del personal luego tengan una evaluación y un seguimiento, ¿sí? Ya Cintia mencionaba la importancia de hacer simulacros, se pueden hacer simulacros de phishing, se pueden hacer simulacros de ingeniería social, pero asimismo también es importante hacer un seguimiento de los indicadores de comportamiento, también propiciar encuestas de satisfacción y retroalimentación para, digamos, corroborar que todo este esfuerzo en la concientización y en la capacitación resulte efectivo. Y también tener el reconocimiento del personal cuando se advierte que toda esa capacitación ha sido aprendida y reconocer las buenas prácticas en materia de ciberseguridad. Finalmente, antes de llegar a las conclusiones y en el afán de cumplir con el tiempo otorgado, una vez producido el ataque, es importante también tener previstas estrategias de respuesta y recuperación para mitigar los daños, ¿sí? Esto se va a traducir en un plan de respuesta y protocolos ante incidentes de seguridad que permitan actuar de manera coordinada y eficiente ante posibles ataques y minimicen el impacto en la empresa, sobre todo el impacto en la operatividad de la misma. Esto ya lo adelanté, la importancia de incorporar copias de seguridad y la forma de recuperación de datos. Esto va a ayudar justamente a restaurar la operatividad, que es lo primero que se ve resentido ante un ataque cibernético. Y finalmente, producido el ataque, es fundamental contar con el apoyo de profesionales, tanto en el derecho como en materia informática, que puedan efectuar un análisis forense digital del mismo, es decir, del ataque. Esto que va a requerir de un accionar inmediato que permita investigar y recopilar las pruebas digitales a las que se pueda acceder inmediatamente después del ataque cibernético. Realmente hemos detectado que cuando podemos intervenir en el caso de manera casi concomitante, podemos rescatar datos, podemos rescatar evidencia digital fundamental para poder luego efectuar los reclamos, tanto en sede penal, es decir, efectuar una denuncia penal adecuada y brindarle al fiscal todas las herramientas para que inmediatamente pueda actuar. Tengamos en cuenta casos como el que les mencionábamos, donde las sumas son millonarias, el accionar inclusive de la justicia es inmediato también. Entonces, en ese trabajo podemos ofrecer todas las herramientas más cercanas, más inmediatas al fiscal para investigar y asimismo luego poder hacer los reclamos pertinentes en la justicia. Bueno, como finalizando ya la charla y poder pasar a las, si tuvieran consultas que vamos a quedar disponibles,
La importancia de adoptar políticas en materia de ciberseguridad es fundamental para prevenir brechas de seguridad, tanto informáticas, tanto tecnológicas como en el factor humano. Asimismo, es, como dijimos al principio, fundamental para el cumplimiento normativo, ¿sí? Hay un sinnúmero de normas que vamos desde el derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo y en materia de protección de datos personales, siempre pensando ya, si bien nuestra ley que es un poco ya antigua, pero está vigente, siempre tenemos que pensar en la protección de datos y de la información con estándares internacionales. Y es importante la creación, en definitiva, en el seno de la empresa, de un entorno seguro, fomentando la cultura de la seguridad, para de esa manera ese entorno de trabajo seguro implique la prevención que en algunas ocasiones, como en el ransomware, es la herramienta fundamental que va a tener la empresa, porque una vez ocasionado el daño es muy difícil revertirlo. Entonces, esta cultura en la seguridad, en la ciberseguridad del personal de la empresa va a crear un entorno propicio y va a poder sensibilizar al personal ante las amenazas para poder detectarlas, prevenirlas y anunciarlas inmediatamente una vez que ocurrieron para poder activar los protocolos pertinentes. Eso sería todo. Ahí quedan nuestros datos por si tienen otras consultas, quedamos a disposición. Y bueno, creo que había previsto un momento para si tienen consultas o quieren hacer algún aporte, escuchamos. Perfecto, chicas, la presentación impecable. Sí, pueden abrir micrófonos, pueden escribir en el chat lo que ustedes prefieran. Por favor, no sean tímidos. Los invitamos a este espacio de debate. Yo tengo algunas preguntas que me enviaron al privado. Si quieren podemos arrancar con eso. Me hacen una pregunta que dice, ¿qué medidas de seguridad se implementan para proteger los datos personales y sensibles de los empleados? Bueno, justamente como decía Cintia y como yo les explicaba en un momento, hay técnicas informáticas para propiciar la protección de los datos de los empleados, sobre todo si tomamos en cuenta que hoy en día muchas empresas incorporan inclusive la toma de datos biométricos de los empleados. Entonces, eso sí ya va a ir más hacia técnicas informáticas, como por ejemplo la encriptación de la información y definir los accesos privilegiados a cierta documentación e información de cada empleado, porque no es necesario que toda la empresa pueda acceder a esos datos, sino que hay que definir privilegios. Muy bien. Otra pregunta que tengo es, ¿qué procedimientos se siguen en caso de que un colaborador deja la empresa para asegurar que ya no tenga acceso a los sistemas internos? Bueno, volvemos un poco a esto de la encriptación y de el acceso al privilegio. Es decir, sí, desde este punto de vista sí se puede procurar esa protección de la información, pero bueno, tal vez Silvia pueda aportarnos más desde ese aspecto. También se les hacen firmar contratos de confidencialidad. Esos contratos de confidencialidad, porque ¿qué sucede con estos empleados? Muchos empleados son capacitados por la empresa y por muchos años, y la verdad que el conocimiento que va adquiriendo una persona es de la persona. Pero la empresa lo que puede hacer es limitar en el tiempo la utilización de toda esa capacitación que recibió a los fines de no caer en competencia desleal. Por eso es importante la redacción de los protocolos de finalización de las relaciones laborales. Porque hay que establecer pautas claras, precisas, que si bien ha sido formado en estas capacitaciones, no podés ejercer esto en beneficio, la actividad en beneficio propio, porque en estos casos se dan sobre todo en personal que tiene mucha experiencia en la actividad y que, bueno, al ser despedido o al renunciar, o ya se montó una empresa similar,
o tiene la capacidad suficiente para hacerlo. Entonces es muy importante la redacción de esos protocolos. Ahí no sé si hay otra pregunta. Otra pregunta que tengo es, ¿es necesario un área técnica específica para implementar estas medidas de ciberseguridad? ¿O se pueden hacer mediante un programa, una aplicación? Bueno, va a depender, digamos, de qué tipo, digamos, es como que depende de qué tipos de medidas se quieran adoptar. Tal vez, pues, depende también la magnitud de la empresa, tal vez. Hay empresas que puedan tener en el seno de la misma un área tecnológica específica, ¿sí? Y si no, pueden ser colaboradores externos que puedan brindar el apoyo preventivo y reactivo para el caso de que se produzca el ataque. Y en esa área sí destaco la importancia más allá de la tecnicidad, es decir, de que necesariamente tiene que intervenir un informático. También es importante el abordaje jurídico, tanto en la prevención como en la respuesta o en la acción reactiva ante el ataque. Y otra cosa a destacar también que la ciberestafa exige un ejercicio interdisciplinario y una vinculación de todo el proceder, porque hay que combinar las políticas de la empresa, la educación que se le ha prestado a los empleados, los controles de acceso, el conocimiento jurídico para poder actuar con posterioridad, que lo sufrí en forma preventiva también. Entonces, esa interdisciplinariedad a veces es difícil tenerla en una empresa. Por eso, Claro. como dijo Bárbara, hay que ver de qué tipo de empresa se trata y qué actividad desarrolla. Para dar un ejemplo concreto, con uno de los casos que les traíamos de los troyanos bancarios, son todos casos en Ujú. donde han sido víctimas de empresas y han tenido como canal a un empleado de la empresa que es quien tenía ese privilegio de acceso a los datos bancarios de la empresa y a la gestión financiera de la misma. Entonces, aquel empleado que cumpliendo las labores de su trabajo se conectó, introdujo las contraseñas y realizó cada una de las actividades o cada uno de los pasos tal cual como se le ha indicado, sin divulgar datos, sin estar en comunicación con nadie, porque son casos en donde no hay ingeniería social. Bueno, se plantea la circunstancia de la responsabilidad también de ese empleado. Entonces, esto, digamos, por eso es un análisis interdisciplinario que abarca tanto la informática como el derecho informático y el derecho laboral, también el derecho penal. Perfecto, chicas. Bueno, creo que quedó clarísimo toda la exposición. Las felicito, la verdad que fue muy claro, muy interesante. Em, Queremos agradecerles a todos por el apoyo una vez más. Espero que hayan disfrutado de este evento. Les contamos que este ciclo de webinars pre-foro que tenemos continúa. El próximo jueves vamos a dar un nuevo webinar, jueves 11 de julio, y vamos a abordar una temática muy actual, que es la inteligencia artificial aplicada al rubro del capital humano. Así que están todos invitados, a todos los que les interese participar, les decimos que estén muy pendientes a nuestras redes sociales, y a partir de hoy mismo vamos a dejar el formulario de inscripción y toda la información pertinente para que puedan estar el próximo jueves. Ha sido un placer, Bárbara, Cintia, excelente presentación, las felicito. eh, Agradecerles, obviamente, el poder estar hoy con nosotros. La grabación va a estar subida en nuestro canal de YouTube para que puedan verla completa. Y bueno, con esto ya nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias a todos por participar. Que tengan muy buenos días. Muchas gracias, Muchas saludos. gracias. Hasta luego. Gracias.